Nuevamente, empiezo con una frase clásica. Ahí viene el lobo. Hablando de Venezuela. Y yo soy de los que sospecha que esta vez viene el lobo. Y quiero ver si puedo justificarlo a lo largo del programa. Y que como en el cuento no nos los creemos. Porque nos han dicho tantas veces que el lobo va y no ha ido. Y esa gente sigue ahí. Pero no sé por qué hay un presentimiento, nada científico, lo confieso, es un instinto de haber visto ya a lo largo de mi vida eventos parecidos y me parecería muy extraño que estuvieran moviendo tantas fichas solo para asustar. Y incluso si es solo para asustar, hay que preguntarse si está teniendo o no efectos. Como esta conversación se quedó pendiente la vez pasada, pues hemos invitado de nuevo a Esteban Hernández, analista político de Claro y Directo América, una de las plataformas de internet de información que a mí más me ha impresionado por la capacidad que tienen de estar pues reportando noticias y analizándolas de todas partes, ¿no? Es un esfuerzo que los que estamos aquí tratando de imitarlo sabemos que es complicado. Esteban, muchísimas gracias. Tuvo mucha repercusión, yo creo que la presentación cuando estuviste la otra vez, así que no sé qué te parece lo que he dicho en la introducción. Sé que lo hago a sabiendas de que es discutible, ¿no? Sí. Pero, antes de entrar, ¿qué tal si escuchamos lo que dijo la vocera de la Casa Blanca? Que uno puede decir, ya lo han dicho, sí, pero lo están reiterando. Exacto. Y vamos a recalcar de nuevo cuáles son los puntos que están reiterando. Y no sé, ¿qué estará pensando Maduro? Vamos a ver a la vocera de la Casa Blanca. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. President Trump has been... A ver, ya aquí nos están diciendo que todas las opciones están sobre la mesa, están diciendo todos los poderes con que cuenta Estados Unidos. La insistencia en que Maduro no es un presidente legítimo, como ustedes saben, hay una ley escrita o no escrita de no asesinar, arrestar, atacar a un presidente en funciones. Por ejemplo, a Putin. Porque tú dirás, bueno, ¿por qué no hay un comando que asesina a Putin y se acaba la guerra de Ucrania? Porque Putin todavía, aunque todos sabemos que es un dictador, tiene cierta legitimidad. Pero cuando, fíjate que Trump, no sé, ni Trump ni Biden han dicho que Putin es un presidente ilegítimo. Esa insistencia a mí me parece llamativa, y el hecho de que mandaron ahora un submarino nuclear, que repito, no significa que tenga armas nucleares, puede que sea que esté solo, que se mueva con energía nuclear, pero movieron un equipo élite de submarinistas y siguen moviendo barcos hacia el sur. Entonces yo, como espectador asombrado, le quiero preguntar a Esteban, que es un poco, con toda la lógica también de la experiencia, escéptico en ese sentido, y después vamos a ver qué piensa Maduro de este asunto. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarte. Yo creo que hoy podemos comenzar con lo bueno, ¿no? Y después ya nos ponemos en la parte escéptica. Primero entendiendo quién es Caroline Leavitt, ¿no? Caroline Leavitt es la vocera de la Casa Blanca, la secretaria de prensa. Quien está hablando allí no es ella, es Donald Trump a través de ella. Un poco para que la gente quizás entienda, bueno, que esto ya es una postura oficial. Caroline Leavitt es una persona sumamente joven, es la más joven que ha tenido este cargo en la historia de los Estados Unidos, y algo que siempre le han halagado es su capacidad de responder sin necesidad de leer absolutamente nada. En esta oportunidad te das cuenta que cuando le hacen la pregunta sobre Venezuela, ella baja la mirada y está leyendo básicamente lo que es la postura del gobierno, dejando bien claro que esto es algo que quizás no es su área de experticia, pero lo había discutido previamente con el presidente
presidente y bueno, con los altos cargos de la administración. Entonces ya te hablan de que efectivamente si es una política de la Casa Blanca, es precisamente lo que están tratando. Quieren que las palabras sean las precisas. Exactamente. Quieren que las no hay palabras un libretazo ahí. Exactamente. Es como que acá no tengas libre albedrío, ¿no?, al momento de decir esto, sino que esta va a ser la postura oficial y creo que va en el mismo sentido en lo que justamente hemos venido observando, en consonancia exactamente con lo que hemos venido observando. La semana pasada yo te decía, si vamos a compararlo con una especie de escalones, siendo el 1 absolutamente nada y el 10 una intervención militar, podemos quizás estar en el 5º o en el 6º, porque se está haciendo todo el trabajo previo justamente para justificar cualquier tipo de intervención. Estamos hablando de la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista y al mismo tiempo relacionarlo directamente con Nicolás Maduro. O sea, no es que están diciendo, bueno, esto es una organización terrorista y ya, están diciendo la cabecilla es Nicolás Maduro, y ahí toma mucha más fuerza las palabras de Caroline Levy, que como tú muy bien mencionabas, ella no está hablando de el presidente malo, no el presidente no democrático, violaciones a derechos humanos, está hablando desde la perspectiva y de los intereses americanos. Este individuo lidera una organización narcotraficante y terrorista, como evidentemente la han catalogado, y está trayendo entonces eso a los Estados Unidos. Ya de allí, bueno, viene otro abanico de posibilidades. Tú mencionabas en el lenguaje, no está diciendo todas las opciones están sobre la mesa. Eso creo que es sumamente importante porque yo creo que muchos venezolanos cometimos el error, me incluyo en ese paquete, de escuchar lo que queríamos escuchar en aquel momento. Todas las opciones están sobre la mesa, automáticamente decíamos es porque viene una intervención. Pero después en Lima, en la reunión de Lima, sí, dijeron no todas las opciones, no está la opción militar. Bueno, pero esa era la de Lima. No era lo mismo que Estados Unidos, que es lo que siempre han tenido como que la mayor fuerza. Los representantes norteamericanos. Sí, bueno, eso también es cierto, que ellos también tenían ese como para adelante y para atrás, ¿no? Y en esta oportunidad ellos están diciendo que están dispuestos, la palabra que utilizaron fue preparados. Estamos preparados para, llevarla a las máximas. Nuevamente, preparado no significa lo vamos a hacer de inmediato. Pero, evidentemente, bueno, es una opción que podría estarse estudiando tomando en cuenta todo el repaso que hizo Caroline Levy. ¿Qué me hace a mí dudar? Que tú sabes que, bueno, como mencionaste, yo soy escéptico. Esos bombarderos, ¿no? Que estaban, bombarderos digo yo, los destructores, los barcos, ¿no? Los bombarderos son los aviones, ¿no? Esos barcos que estaban enviando, que hizo noticia y tuvo mucha repercusión, tuvieron que devolverse para evitar el huracán Erin. No sé si viste eso en las noticias. Hay que ser también serios acá. Si tú vas a hacer una intervención militar, bien sea a gran escala o bien sea algo quirúrgico, y estabas contando con esta flota, estabas contando, bueno, con el apoyo que esto pudiera entender, tú vas a tomar en cuenta el clima, vamos a estar claros. Entonces esto podría ser algo, podría ser una muestra. ¿Puedo decir algo a favor del huracán Erin? Seguro. Tú sabes que, o en contra de, vamos a buscar National Hurricane Center. Sí. Parecía que se iba a mover más al norte y de alguna manera corrió un poco al sur. Voy a revisar, pero seguro. Pero tú hablas, yo reviso. Independientemente, Cao, a ver, del movimiento más o menos, estamos hablando de que ellos tienen que tomar absolutamente todo en cuenta. Estados Unidos es muy, pero muy preciso al momento de justamente llevar a cabo este tipo de operaciones. Son humanos. Bueno, evidentemente son humanos, pero ellos tratan de ser lo más precisos posible y se preparan, en teoría, para el peor escenario, bueno, lo cual puede incluir incluso condiciones climáticas no favorables. Pero más allá de eso, yo sí, y te lo dije la vez pasada y te lo repito en esta oportunidad, yo estoy viendo una escalada sumamente importante y me parece que desestimarla o decir de buena primera, no, esto es más de lo mismo, tampoco es serio, así como tampoco me parece serio asegurar como si uno fuese una especie de Nostradamus, bueno, de qué va a pasar porque va a pasar. Yo creo que hay que medir todo con mesura y bueno, evidentemente los hechos también nos vendrán dando más señales, ¿no?, de qué es lo que se viene para Venezuela. Sí, Erin estaba ahora mismo a la altura de Carolina del Sur, pasó por las Bahamas. En el mapa que, no sé, Didier, José Antonio, si podemos ver de los barcos como están colocados en el área del huracán, hay lo podemos ver después también, sí, ya lo tenemos, bastantes barcos en el área del huracán. ¿No ve? En esa zona, ahí a la derecha de esos barcos que están arriba, está ahora mismo el huracán Erin. Quiero creerles que sí, que no es una justificación. Y ahí abajo están solo 2. Van a
No lo sé. Es que nadie sabe, esa es la cuestión. El que diga no va a pasar absolutamente nada porque ya estoy escéptico, o el que diga va a pasar absolutamente todo porque bueno, yo tengo fe, yo creo que no están siendo serios. Acá lo que hay que analizar es que efectivamente hay una escalada, hay tensiones que se están intensificando, hay respuesta por parte de la tiranía de Venezuela, que por cierto, ahí también se pueden analizar las acciones que están haciendo, incluso dentro del mismo chavismo, pero sobre todo con la amenaza que él sacó. Yo no sé si tuviste ese video en donde Maduro está diciendo que va a habilitar o que va a armar a 4 millones de milicianos. Sí, ahí ya lo pusimos ayer, sí. Ok, ahí ya tienes un problema bastante grave. Porque primero, ¿quiénes son los milicianos? O sea, comencemos por ahí. Normalmente, en teoría, tienen que ser personas que precisamente estén entre esas edades. Milicia de tropa. Y que estén en ciertas edades. No es que un niño de 3 años no lo puedes utilizar para eso, como un adulto de 90 años tampoco. Cuando uno hace un análisis, digamos, lo más preciso posible, tomando en cuenta el censo y las personas que están en esa generación, nosotros hicimos el ejercicio el día de hoy en Claro y Directo América, se habla de que por lo menos uno de cada 4 adultos en ese rango, lo que vendría a ser quizás entre 18 y 60, o 65 posiblemente, tendría que entonces estar dispuesto a ello y bueno, ser armados por la tiranía de Nicolás Maduro. Ahí ya tienen un problema, porque esa cantidad de personas ellos no las pueden conseguir, digamos de buenas a primeras, tomando en cuenta además que somos 8 millones de venezolanos que estamos fuera. Entonces muy posiblemente esa cifra de 1 de cada 4 aumente a 1.5, quizás incluso a 2. Pero más allá de eso, Cao, ¿las armas de dónde las van a sacar? O sea, son 4 millones de fusiles que tienen que sacar, ¿no? ¿En dónde las tienes? Las municiones, el entrenamiento. Entonces estamos hablando de una respuesta que evidentemente yo creo que es una burla, no es una total ridiculez. Y me queda una frase que tú dijiste la semana pasada: ellos no están para mostrar debilidad. Cuando ellos hablaban de los milicianos, normalmente uno veía personas de edad muy avanzada que ellos lo utilizaban como una especie de mecanismo para distraer de otras cosas que estaban haciendo, mientras estaban, bueno, ejecutando cualquier tipo de políticas totalmente absurdas y en contra de los venezolanos. La gente más bien estaba burlándose de los milicianos. En esta oportunidad, ¿qué van a hacer? Porque ahí retomo tus palabras, no pueden mostrar debilidad si es en tal caso lo que quieren generar algún tipo de respeto o de intimidación hacia los Estados Unidos, que evidentemente no la veo. Hay unos cuestionamientos bastante serios. Claro, tú dijiste que nosotros no sabemos, pero Maduro tampoco. Maduro tampoco. Y aquí veamos una de sus reacciones. Nosotros no dormimos, pero el imperialismo tampoco. Fíjense ustedes los últimos hallazgos de grupos infiltrados que tienen años simulando ser chavistas, que tienen años poniéndose la franela aquí con los ojos de Chávez, y empiezan a trabajar descontentos naturales. Ser humano tiene que estar a veces descontento por esto, por aquello. Se arropan con una ONG, como está demostrado, reciben miles de euros y dólares. Nosotros no dormimos. Yo sospecho que en esta parte final está hablando de alguien específico. Se logra identificar quién es esa ONG, quiénes son esos falsos chavistas que llevan años disimulando o simulando ser chavistas. Eso es una paranoia. Y además muy característica de estos regímenes. Sí, pero normalmente... El dedito. La mano. Pero es muy característica de estos regímenes esa paranoia a la que tú haces mención. Esto viene incluso desde la Unión Soviética. O sea, estamos hablando de que los líderes allá pensaban que todo el mundo siempre les estaba tratando de hacer alguna especie de golpe y terminaban cada vez reduciendo más su círculo de confianza. El tema de Nicolás Maduro, yo creo que hace rato también que estamos viendo esa reducción. No por coincidencia, personas que él llama chavistas o disfrazados de chavistas, incluso están presos. Tarek El Aissami creo que es un gran ejemplo, ¿no? El día de hoy estaban eso investigando. Parecía que eso podía... Que era intocable, ¿verdad? Parecía, pero bueno, es parte de los procesos de depuración que este tipo de regímenes hace. Hoy por ejemplo, estaban en la Asamblea Nacional del Chavismo, ¿no? La Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, hablando de una diputada, Gladys Requena, que bueno, aparentemente también la quieren detener por supuesta conspiración. Una de las más rabiosas, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que están en ese proceso y evidentemente por eso digo, yo que soy muy escéptico y tiendo a ser un poco más cauto con la cuestión, yo no estoy acá asegurando, no, ya se viene la invasión, me pareciera una responsabilidad enorme, pero sí estoy viendo también ciertos
comportamientos, ¿no? Sí, de está Nicolás pasando Maduro. cosas, no la estamos inventando. Exactamente, están pasando la estamos cosas. sacando de aquí. Están Ahora, pasando ¿qué tú cosas. crees de esa frase de nosotros no dormimos, pero el imperialismo tampoco? ¿Quieres que te tumbe la buena conversación que estamos teniendo? Mira, yo creo que la gente lo está interpretando de la manera que lo quiere interpretar, que es precisamente que por la preocupación no está durmiendo. Yo lo que entendí cuando escuché esa frase fue que nosotros no dormimos, como que no descansamos, ¿no? Nosotros estamos trabajando, pero el imperio también. Fíjense cómo nos han infiltrado. Eso fue lo que yo entendí de esa frase, pero Sí, bueno. puede tener los dos sentidos. Nosotros no dormimos, nosotros estamos aquí. Pero el imperio tampoco, entonces hay que, ¿sabes? Tenemos que estar pendientes porque miren cómo nos infiltran. Porque la otra- Pero bueno, la gente lo la entendía de otra la otra interpretación, manera. ¿cuál es? Bueno, que no duerme por la preocupación que tiene. Evidentemente. Bueno, pero- esa es la que se ha viralizado. Pero aunque sea para combatir al imperialismo, si no estás durmiendo, no estás durmiendo, ¿eh? Estás desvelado. Te tienes desvelado. y sin descansar comienzas a cometer más errores. Eso también es cierto. Así que bueno, Ajá. al César ¿Y lo el que es del César. dedito es que él tiene Parkinson o es... Hay que hablar con alguien que sea experto. o que se le quedó trabada la idea? Hay que hablar con alguien que sea experto en lenguaje corporal, porque sí, yo nunca lo había visto hablando de esa manera. Puede ser que se le quedó trabado, pero yo sí veo cierta incomodidad, cuando menos, ¿no? Por parte de la tiranía, y yo creo que es lo que estamos viendo. Y voy a decir algo, en estos 6 meses, tantas críticas que hubo con Donald Trump, incluso yo mismo en algún momento, bueno, critiqué o cuestioné ciertos acercamientos, sobre todo cuando enviaban a Richard Grenell, te lo digo yo como alguien que votó por Donald Trump y que por supuesto lo sigo apoyando. Ya en estos 6 meses que tiene en la Casa Blanca, ya la política exterior hacia Venezuela es mucho mejor que los 4 años de Joe Biden. Ya ha quedado más que claro. O sea, estamos hablando que lo que se hizo en la administración anterior fue una cosa totalmente desastrosa. Pero bueno, es importante esto que tú acabas de decir, que tú votaste por Donald Trump, que eres además un analista republicano abiertamente, no lo escondes ni nada por el estilo, no hay por qué esconderlo, ni del otro lado tampoco. Y dices, cuando hay que criticar a Trump, hay que criticarlo. Correcto. Porque para eso es que elegimos al presidente o a los congresistas o a la alcaldesa o al alcalde o al comisionado o al concejal, para exigirle. O sea, ellos son nuestros empleados. Exacto. Que es la inversión que hay en Venezuela o en Cuba, donde el pueblo termina siendo empleados de los que gobiernan. No, aquí ellos son nuestros empleados. Nosotros les damos desde el puesto hasta el salario con nuestro voto o con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que exigirle. Porque si luego votas por alguien y tú ves que tus intereses no están representados, pues tienes el derecho a decir, oye, con lo de Cuba la otra vez se demoró 2 años. Y todavía, y aquí, y yo creo que una de las características de esta administración es que no está perdiendo tiempo. Cero. Ajá, entonces eso también ha creado otra situación, ¿no? Un poco de sensación de inestabilidad, sobre todo con lo de los aranceles, Lo han dicho, sí. etcétera. O de agitación, que a la economía no le gusta. Pero en el caso de Venezuela, yo veo que las cosas van a una velocidad asombrosa. ¿Dónde va a terminar todo esto? No lo sé, pero sigo pensando que sería muy ridículo que nos quedáramos ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el peligro. Yo te lo mencionaba la vez pasada, el tema de cuando tú generas tanta expectativa alrededor de algo, ¿no? Y esto lo puedes aplicar a la política, lo puedes aplicar incluso a nivel personal. O sea, si yo te prometo a ti, sí, mira, acá, yo voy a estar en tu programa a partir de las 7:30, que es justamente el tiempo que me dice producción, y yo no llego acá a las 7:30 o llego incluso más tarde, bueno, generé ciertas expectativas. Me estás dando un adelanto de la invitación que me hiciste al tuyo. Sí, ya sé que no puedo llegar tarde, ya no puedo llegar tarde. No, en lo absoluto. Ahí nosotros no somos tan estrictos, claro, pero lo que te digo es, uno está generando expectativas, ¿no? Y si no las cumples, terminas precisamente con un sabor sumamente amargo. Acá se están generando expectativas, y hay que decir. Pero voy a discutir eso contigo. Sí. Lo discutí aquí también con un ex militar venezolano. Lo que me parece casi inevitable no generar expectativas. Pero vamos a ver un poco más de la paranoia de Maduro. Seguro. Adelante. Sino que, como el caso, por ejemplo, de las fundaciones alemanas, hay una llamada Konrad Adenauer que ha financiado durante décadas a sectores de derecha. Pero también han creado una llamada Rosa Luxemburgo. Ustedes no han escuchado esto. La Rosa Luxemburgo es nuestra heroína, de los socialistas auténticos, de los revolucionarios auténticos.
Pero entonces crearon una fundación ONG Rosa Luxemburgo para captar y financiar gente que alguna vez fue de izquierda o que simula ser de izquierda o las dos cosas a la vez, que fue de izquierda y le dijeron mantente en el discurso de izquierda para atacar desde adentro, sino que... A ver, algunos siempre han dicho que estos regímenes se caen cuando su propia gente se les vira. Entonces, esto no está hablando contra María Corina, no está hablando contra la oposición, es contra su propia gente. Está hablando de divisiones, justamente lo que te mencionaba el día de hoy. O sea, metieron presa y están procesando a una diputada de ellos, como ya lo han hecho en el pasado. Ojo, esto significa que están en ¿cómo decirlo? Como en mecanismo de defensa, ¿no? Están en modo de defensa, no están, sino, bueno, más bien tratando de depurar y, como te estaba mencionando, reducir ese círculo de confianza. Es normal que en este tipo de regímenes eso suceda porque eventualmente, bueno, comienzan ese tipo de paranoias como estábamos justamente mencionando, pero sí, evidentemente ahí está hablando muy claro de lo que está pasando incluso a nivel interno. Entonces yo creo que también es algo importante que analizar. A ver, dos cosas sobre las fundaciones que mencionó. La Fundación Konrad Adenauer es la democracia cristiana. Sí. Que de derecha no es, ¿no? Digamos que es de socialdemócrata, sí, podríamos decir en ese sentido, ¿no? De derecha en Alemania sería la Fundación Friedrich Naumann, que es de los liberales. Acuérdense que en Europa liberal es la derecha, contrario aquí. Y esta, busqué ahora, la Fundación Rosa Luxemburgo, personaje siniestro de la historia, comunista, y todo lo que dicen aquí, claro que son una izquierda durísima. Ahora, no son, a lo mejor han criticado al régimen de Chávez, no sé, o de Maduro, no son a lo mejor tan carnívoros como ellos, ¿no? Son un poquitico vegetarianos. Sí, socialistas vegetarianos. Ajá, sí. No conozco... Feministas, qué sé yo. Son más del lado progresista, más que el socialismo tradicional. Dice, decir lo que es, eso sigue siendo la acción más revolucionaria. Imagínate tú. Entonces, eso es subversivo. Exactamente, exactamente. Eso es subversivo. A ver, no conozco la organización, no sé de quiénes estará hablando que justamente reciben financiamiento de ahí. En Venezuela hay gente que ha querido hacer una especie de distinción entre lo que es el chavismo actual que se encuentra gobernando y algo que algunos han llamado chavismo originario. Yo realmente no hago esa distinción porque todos son responsables de la destrucción del país, y para mí aquellos que han abandonado al régimen es justamente, bueno, por cuestiones particulares y no porque realmente les interese Venezuela. Pero posiblemente, bueno, si él está hablando de eso, se refiere a estos del chavismo originario. Yo no creo que ellos estén financiando otro tipo de organizaciones, pero nuevamente, Cao, desconozco quiénes pueden estar recibiendo. O sea, que yo tengo una bronca con Rosa Luxemburgo personal. No sabía. En Cuba no las disparaban porque ella es la autora del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que aquí, cuando yo llegué, no se celebraba y que de repente han ido colando ahora el Día Internacional de la Mujer, un día comunista. Yo no quiere decir que yo sea que tenga algo contra las mujeres, todas esas estupideces que dicen. Pero aquí hay otros días que celebrar. ¿Por qué tenemos que celebrar el de los comunistas? ¿Por qué tenemos que celebrar el 1 de mayo, que también es otro día creado por los comunistas anti-norteamericanos? Pero bueno, nos cuelan. Lean la biografía de esa alemana, a mi modo, despreciable totalmente, todo lo que hizo, ¿no? La complicidad con los crímenes del comunismo en Europa. No voy a entrar en eso, así que me molesta coincidir en la crítica a Rosa Luxemburgo con Maduro. Mira, un reloj roto todavía en la hora 2 veces al día, ¿no? Así que, bueno. Apasionante, ¿no? Esto de estar viviendo la historia cuando sucede y tú no sabes qué va a pasar. Exacto. ¿No? Esa pasará, no pasará, etcétera. Vamos a ampliar ese tema, pero primero tenemos una declaración del fiscal general de Venezuela, Tareco, ¿cómo es? Tareco, sí. El señor Tareco. Ese mismo. Y entonces, ¿cómo lo ve? Lo que ha intentado y no lo ha logrado porque ha tenido rechazo mundial el imperio estadounidense es utilizar la farsa nefasta también,
totalmente hipócrita de la lucha contra el narcotráfico, para a partir de allí, nada más y nada menos, colocar una recompensa que no tiene tampoco antecedentes en el mundo. O sea, el viejo oeste es ya una caricatura con lo que en pleno siglo XXI está haciendo los Estados Unidos de América. En este caso contra un presidente legítimamente constituido. ¿Está pálido o demasiado maquillado? Demasiado maquillado, yo creo. A él se le ha visto digamos, en esas maneras antes, así que no sorprende en lo absoluto. Ahora, fíjate, él dice que la posición de Estados Unidos ha provocado un rechazo internacional. La verdad, y alguien lo estaba comentando aquí antes de empezar el programa, que al contrario, lo que hay es una apatía. No se ha pronunciado ni Rusia, ni China, ni Irán. No voy a hablar de Corea del Norte. Yo creo que ni Cuba. No, Cuba sí. No, Cuba sí. Porque Cuba está ahí mamando de esa teta y olvídate, tiene que hacerlo, ¿no? Pero Cuba, ¿a qué nivel? No he revisado comunicado, rechazando. ¿No? Y yo vi, por ejemplo, hoy un post de, no sé si se le puede llamar canciller, pero el agente que utiliza Cuba para las relaciones exteriores en redes sociales, diciendo que rechazaba. Exactamente, ese mismo. Eso es interesante. Vamos a ver qué dice el congresista republicano, que es aquí de nuestro patio, cubanoamericano, Carlos Jiménez. Creo que se ha manifestado varias veces sobre ese tema. Hay una declaración escrita de él, ¿no? En X, publicó ahí, dice: hemos desplegado un avión P-8 Poseidón, tengo que preguntarle al coronel Octavio Pérez, desde Estados Unidos hacia Venezuela. Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina. La recompensa de 50 millones aún está disponible. Les queda poco. A ver, otra diferencia que noto aquí. Generalmente cuando hacen esas maniobras, dicen que, bueno, es una maniobra regular, disimulan. No, aquí están vinculando todo el movimiento militar con Venezuela. Con Venezuela, todos, sí. Los medios de comunicación, los políticos. La Casa Blanca. La Casa Blanca está... la Secretaría de Justicia. Todo el mundo lo está vinculando y dicen que el despliegue es precisamente cerca de las costas venezolanas, pero apuntan al tema justamente del narcotráfico. Tú en el programa pasado decías que, y hacías mucho paralelismo con el caso de Noriega. De Noriega, exactamente. No soy el único, No, lo he visto mucho, de hecho me ha llamado mucho la atención y ahí, bueno, también se puede tener una discusión. Pero tú mencionabas algo que por supuesto es llamativo y que quizás a la gente se le olvida, es cómo Estados Unidos buscó una excusa, ¿no?, para justamente llevar a cabo esa acción. Quizás este despliegue es para eventualmente conseguir esa excusa. Por eso digo, acá no se puede decir, no, mira, todo está perdido, es un show más, o a ver, es que sí va a pasar. Yo vivía en Panamá y esta discusión la había también. No, eso es, no van a hacer nada. Repito, hay una diferencia, en Panamá no tenían que ir, estaban allí. O sea, el Comando Sur radicaba en Panamá. Porque y hay otra pregunta que te puedo hacer. ¿Cuántos años estuvieron hablando de esto? Porque ya con Venezuela hay bastantes años en donde justamente han venido con lo de ahí viene el lobo, como tú mencionabas también. No. En Panamá empieza la cruzada civilista cuando él convoca elecciones en 1987. Empiezan la masacre, los abusos contra el pueblo. Hace unas elecciones que anula. Se parece mucho. Anuló las elecciones. Como no pudo hacer el fraude, fue más bruto todavía. Ni siquiera dijo... Ni siquiera una cifrita y sacar... No. Anuladas las elecciones por completo. Y fíjate que hubo un proceso de un año. De ahí a las elecciones, hubo un proceso de un año. A eso, ok. Y después Claro, pero hubo un proceso de un año donde la gente salió a la calle. Aquí ya pasó todo eso. Exacto. O sea, ese paso, aquí ya los venezolanos han puesto los muertos en la calle, han hecho manifestaciones, hicieron unas elecciones. Y el apoyo de Estados Unidos, no me voy a ir más para atrás, por lo menos en el 2019 ya venían ciertos movimientos también bastante fuertes. Y si nos vamos al tema de las sanciones, iniciaron a nivel particular en la segunda de Barack Obama, justo en su último año antes de abandonar la Casa Blanca, y bueno, con Trump se intensificaron. Entonces estamos hablando de un proceso mucho más largo. Yo también haría el cuestionamiento, ¿no? ¿Cuántas tropas se movilizaron
hicieron en Panamá, tú mencionabas, ellos estaban dentro, pero bueno, también hubo un despliegue, por supuesto, desde afuera para realizar esto. ¿Y cuántas se están movilizando en estos momentos para Venezuela? Entendiendo que Panamá es un país sumamente más pequeño, sí. Venezuela es mucho más grande, tiene una geografía un poco complicada, entonces, ¿cuál sería acá el plan? Por eso acá también viene la discusión de si es una intervención, será algo quirúrgico, porque para una intervención a gran escala no parece que existe tal movimiento. No lo parece. Una intervención a gran escala, pero tampoco sabemos. No, es que no sabemos. Por eso dije no parece. A ver, hay un aspecto que sí es distinto y que jugaría a favor de Maduro. Para hacer cualquier tipo de intervención necesitan aislarte. Eso lo habían hecho la otra vez con el reconocimiento de Guaidó, ¿no? Sí. Esta vez, como está Trump de por medio, que es una personalidad distinta a todo. Impredecible. Ajá. No parecen tener ningún interés ni en pedir la aprobación del Congreso, ni en pedir apoyo en la ONU. Que los metería en una discusión nueva que no tienen ganas de hacer. Y quienes además tienen derecho al veto en el Consejo de Seguridad, también es importante decirlo. Al declarar la ilegitimidad de Maduro, podrían ahorrarse técnicamente ese paso. Y como los americanos, en el fondo, es triste decirlo, les importa un bledo América Latina. El americano medio de Utah no sabe dónde está Venezuela, porque no tenemos que saberlo tampoco, ¿eh? Estamos de acuerdo. No, el venezolano no sabe dónde está Utah tampoco. No, porque a veces somos pocos. ¿no? Es cierto. Es el mundo como es. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que pueden hacer algo a gran escala así sin tener la aprobación internacional o nacional? A ver, en el tema de la ONU, ellos tomaron los pasos previos, lo estamos, por cierto, discutiendo detrás de cámara, porque ya el haberle dado precisamente digamos, esa etiqueta, ese rótulo de narcoterrorismo como tal, al Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y bueno, todo lo que evidentemente han hecho en lo que yo he llamado la parte teórica, ¿no? Yo creo que precisamente eso lo hacen para saltarse esos pasos. Ojo, a nivel internacional. Y si Estados Unidos también quiere saltárselo sin hacer esto, lo hace también porque así se comportan las grandes potencias. Rusia no pidió permiso para invadir Ucrania, China si decide invadir Taiwán no va a pedir permiso y Estados Unidos podría no hacerlo, pero también se demuestra que bueno, todavía guardan las formas a diferencia de estos otros. Pero digo, si quisiera, tampoco hace falta esto. Sin embargo, sí armaron lo que se puede decir es el expediente para justamente evitarse ese proceso. Están expedientando a Maduro. Exactamente. Está expedientado. y cada vez el archivo está más grande, ¿no? Con todo lo que le agrega. Eso es terrible. Porque tú necesitas, lo hacen los comunistas sin ningún pudor, antes de atacar al enemigo, tú tienes que desacreditarlo. Y eso siempre lo han hecho, es parte de su estrategia. Lo hace todo el mundo, los buenos y los malos. Sí. Los buenos con razón, los malos sin ella. Los malos inventando, exactamente. Te dicen, no, tú eres terrorista y bueno, te inventan cualquier cantidad de cuestiones, pero se crean el expediente para justamente llevar la justicia en tu contra, ¿no? Y bueno, en el ámbito internacional eso lo han hecho. En el ámbito doméstico sí tienen ese obstáculo que es el tema del Congreso que tú mencionabas. Por eso también veo más complicado el tema de una invasión a gran escala. Creo, acá sí puedo estar equivocado porque bueno, yo tampoco soy un experto en las leyes de los Estados Unidos, pero creo que una invasión así podría llevarse a cabo sin el apoyo del Congreso, siempre que no supere los 60 o 90 días, no recuerdo la cifra exacta. Si estamos hablando de eso en Venezuela, yo dudo mucho que ese sea el periodo suficiente para justamente poner el orden y mantener el orden, porque evidentemente van a quedar todas las células criminales por allí, bueno, pululando y haciendo de la suya. Estamos hablando de la guerrilla colombiana, estamos hablando de grupos terroristas de Medio Oriente, estamos hablando de los famosos colectivos, ¿no? Que evidentemente armó la tiranía de Nicolás Maduro. La piedrita. La piedrita, bueno, ese es un gran ejemplo, ¿no? Estamos hablando de varios grupos que evidentemente podrían ser un foco desestabilizador en una eventual Venezuela libre, que evidentemente no se puede, digamos, salir de Maduro y bueno, ya se acabó absolutamente todo. Acá tiene que venir un proceso, bueno, con otro tipo de condiciones. Entonces, yo por eso soy muy escéptico en ese aspecto. Y si lo hacen a nivel quirúrgico, también habría que ver, ¿no? ¿Qué otra estrategia tendría ahí Estados Unidos para implementar? Porque, ok, sacas a Maduro, ¿qué queda? ¿Y quién queda? Va a quedar entonces el mundo que, bueno, fue el que ganó las elecciones pasadas, pero ante qué asamblea se juramenta, porque si solamente sacaste a Maduro, estás contando con que los militares se volteen. O sea, hay ciertas teorías que evidentemente hay que explorar, porque si apuntan en el camino errado, bueno, termina siendo un desastre mucho más grande. Creo que el 30 de abril del 2019 fue un gran ejemplo. Estados Unidos estaba esperando que
que Michael Moreno, presidente del TCJ, que Vladimir Padrino López, el Ministerio de la Defensa Eterna de Venezuela, y había otro que se me está escapando en estos momentos, Cliver Alcalá Cordones, creo que fue el otro con el que habían cuadrado algo, de una u otra manera le dieron la espalda a la tiranía de Nicolás Maduro. Solamente lo hizo este último, que por cierto no es ninguna joya, nexo con el narcotráfico, está detenido actualmente acá en los Estados Unidos, y te das cuenta que en la palabra de Dios tampoco se puede confiar. Entonces, por eso digo, incluso si es quirúrgico, vamos a ponernos en ese escenario, sacas a Maduro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el día después? No, sí, porque los ataques quirúrgicos tienen ese defecto. En Irán continúan gobernando. Exacto. Ese es su problema. Lo que hicieron fue retrasar el programa nuclear. Sí. Que ojo, se aplaude y fue una operación súper limpia, pero continúa el problema. Pero en Irán ese era el objetivo. Exacto. Aquí el objetivo no es Maduro. El objetivo es el cártel de los soles. Okay. Él será el líder, o sea, el cártel de los soles es el gobierno. Son los militares los que tienen precisamente los soles, es Diosdado Cabello directamente, y bueno, todas las personas que tienen recompensa por su cabeza, correcto. Claro. A ver, vamos ahora a la discusión que yo había prometido de el peligro de vender falsas expectativas. Sí. Yo lo entiendo, ¿no? Pero, y eso ya lo había discutido aquí con un militar también venezolano. Nosotros como periodistas podemos darnos el lujo del pesimismo, de la suspicacia, de no creemos. Pero ponte en el rol de un político. Y un político no puede hacer eso. O sea, ningún político puede vender pesimismo. Decir, no vamos a hacerlo porque ellos son más fuertes, nos van a ganar, estamos perdidos de antemano, los americanos no van a entrar nada, eso es mentira. O sea, imagínate un político dándose está yendo al otro extremo, porque en ningún momento yo he dicho que tienes que tener ese discurso, sino no generar falsas expectativas. Javier Milei, presidente de Argentina, él en la campaña dijo, se viene un proceso duro. Acá no es que yo gane y ya se arregla todo. Vamos a tener que pagar los platos rotos de todo el desastre que ha habido. Básicamente, bueno, hubo una fiesta, todo el mundo se emborrachó, ahora toca el periodo de resaca. Y él lo dijo. Y por eso, por esa honestidad, por esa transparencia comunicacional, mantiene una popularidad del 60%. A Donald Trump, que le han reprochado que incluso los demócratas lo atacan, y yo digo, ¿saben qué? Tienen razón de atacarlo. Donald Trump en su campaña dijo, yo en 24 horas acabo con la guerra de Rusia y Ucrania. Generó falsas expectativas. Él podía decir, esto es un asunto complicado, y mantener el discurso que ha tenido. Esta guerra no la inicié yo, pero los demócratas lo atacan de que en 24 horas no lo pudo resolver, y él mismo se puso la soga al cuello. Entonces, una cosa es generar falsas expectativas y otra cosa es ese discurso pesimista, que no es a lo que yo estoy haciendo alusión. Me convences a media. Sí, claro, porque yo he visto atacar muy duro a María Corina. Y María Corina ha dicho esas cosas, ¿no? Estamos en difícil, pero tenemos... O sea, el papel de María Corina es que la gente no se le desanime. No, pero es que la gente no se sienta derrotada. La gente esté dispuesta todavía a dar la batalla. Pero también es falso, ella no dijo eso. Ella dijo que el 28 de julio había un plan. Ella dijo que el 10 de enero de este año el mundo se juramentaba en Venezuela. No pudo ser. Entonces... Bueno, pero fueron falsas expectativas. Si tuviese dicho... Pero ahí es que se bajó del barco del mundo, tú me disculpas. No es María Corina. Ah, güey. Ajá, ¿y quién le alzó la mano? Vamos a ser sinceros. ¿Quién le alzó la mano a él? El mundo fue la carta que se sacaron de abajo de la manga cuando lo prohibieron a María Corina, y después... ¿Y quién le alzó la mano a él? ¿Quién le alzó la mano a él? Pero... Yo no creo en políticos ingenuos, Cao. Y lo que te estoy diciendo es... Pero ¿qué objetivo? María Corina no quería mentir a nadie, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Pero qué hizo? Mintió, dijeron el 10 de enero este señor entra y se juramenta, y el 28 de julio del año pasado... Hay que ponerse en las circunstancias, ¿no? No lo hizo, a lo mejor creyó que sí, que el hombre lo iba a hacer y no pasó. Ok, y lo del 28, que sí fue un proceso que lideró ella. Me acuerdo de siempre, esto también a veces lo he mencionado, el público que me conoce sabe que ya estoy viejo y repito la misma historia, ¿no? Winston Churchill, ¿no? Tan citado todo el tiempo, ¿no? Sí. Que por cierto perdió las elecciones después de ganar la guerra. Sí. ¿No? Como pasó a tantos en Europa. Winston Churchill dijo, cuando le preguntaron qué iba a marcar sus próximos 4 años de gobierno, dijo los acontecimientos. Es decir, uno no maneja los acontecimientos. George W. Bush llegó al poder con una expectativa y de repente le derribaron las Torres Gemelas, le volaron medio Pentágono, por nada le vuela la Casa Blanca. Tuvo que cambiar. Entonces, tú no puedes manejar los hechos. Yo creo que... Yo soy un admirador de la oposición venezolana. No soy uno de sus críticos. Lo han hecho todo. Los venezolanos.
Sí, los Han venezolanos hecho todo lo que nosotros los cubanos no hemos hecho. Los venezolanos sí. Por Y yo circunstancias siempre distintas, por sí, circunstancias distintas, pero correcto. los venezolanos han puesto los muertos en la calle. Estamos de acuerdo. ¿Estuvieron cuántos días de manifestaciones permanentes? Yo creo que más de 300. Fue una cosa, más de un año ahí, pusieron los muertos en el puente. Ganaron revocatorio, ganaron plebiscito, ganaron una asamblea, han ido deslegitimando al gobierno. El gobierno cada vez, o sea, dice, bueno, siguen ahí, pero cada día más deslegitimado, más deslegitimado. Sacaron a Chávez una vez, fue 24 horas. En el 2012. Ajá, que yo creo que el golpe de Estado está dándose. O sea que el pueblo venezolano ha hecho honor a esa primera línea de su himno nacional de gloria al bravo pueblo. Y ahí estamos de acuerdo. Yo hago la distinción entre el pueblo venezolano y el liderazgo opositor, que justamente, y si tú revisas los procesos son exactamente iguales. Es una cuestión, agarra una figura, te puedo mencionar a Arias Cárdenas, que ahora es abiertamente chavista, te puedo mencionar a Rosales, Rosales, a Capriles. Yo entrevisté más de una ocasión, Ajá. brevemente, ¿no? Ahí en el tumulto. Sí, me sorprendió el vuelco que dio, ¿no? Pero es que eso es lo que yo digo, la gente se sorprende, todos siguen el mismo ciclo. Todavía te acepto la crítica a Capriles, que aquel día que dijo no quiero derramamiento de sangre, aquel día había que marchar a Miraflores. Y el ¿no? 29 de julio no. Ya lo discutimos la otra vez. Por eso mismo digo, No, yo lo que veo es que miden siempre a las personas con una vara distinta. Entonces le critican a Cao, bueno, que no sé, que se viste de negro. Pero vengo yo y me visto de negro y a mí no me critican. Eso no es... Te queda mejor. Eso también, eso existe en la política. Bueno, ¿no? pero por eso mismo yo creo que uno tiene que ser un poco más consciente, dejar los fanatismos a un lado y sencillamente analizar los hechos. ¿Cuáles fueron las promesas que se hicieron? ¿Qué es lo que le criticó a este otro? Está ahí, no ha renunciado, está dando la batalla. Fue capaz, Mira, fue capaz de decir, porque otro líder hubiera dicho, si no soy yo, no es nadie. Ella optó por otra. Sí, por una opción que recomendó Manuel Rosales. Entonces tú no me puedes decir a mí que Manuel Rosales es ¿Cómo me vas a colaboracionista. decir a mí que María Corina que sí lo es, no es una opositora legítima que quiere que aquello se calle? Yo tengo muchísimas dudas. Tengo muchísimas dudas con puede ella y ser con todo tan el liderazgo. duro de esa manera. Bueno, veremos en 10 años, Cao. Eso es un exceso de suspicacia. Es un exceso. Eso es una inversión de la lógica política. ¿Quieres que te diga algo? Ajá. Yo pertenecí y pertenezco todavía con orgullo, ¿no? Aunque ya estamos diluidos, en el que fue en un momento determinado a finales del 80 el único grupo de oposición que había en Cuba, que era el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. El Comité Cubano Pro Derechos Humanos éramos nosotros solos en ese instante porque habían acabado con todos los demás grupos. Bueno, estaba el CIT, había algunos grupos, pero bueno. Oye, aquí nos acusaron, aquí en Miami, de que nosotros éramos una creación del régimen castrista, ¿no? Para crear una falsa oposición. Entonces, eso es una inversión de la lógica, porque como te dije la otra vez, ningún sistema quiere aparentar debilidad y nosotros éramos una fisura dentro del régimen. Entonces, yo con esa experiencia soy menos suspicaz con el que está en el campo, en el terreno. Sí, yo no hablo tanto de la experiencia cubana porque evidentemente tiene sus propios dichos. Pero te lo estoy diciendo. Cuando yo voy a la experiencia venezolana, yo veo exactamente el mismo comportamiento y exactamente el mismo ciclo. Hoy tú me aceptas la crítica de Capriles. Eso lo hubieses dicho en el 2013 y te caen encima. Hoy aceptan lo dijimos ese día. Ese día fue un error táctico, vamos a decir. Porque también se cometen errores tácticos. Y ahí también estamos de acuerdo. Pero a lo que me refiero es que la gente, y es lo que yo me he percatado, sencillamente miden precisamente con distintas varas al liderazgo y repiten exactamente el mismo ciclo. Cuando yo te hago mención a esos nombres, Arias Cárdenas fue el candidato opositor en el año 2000, pero abiertamente chavista. María Corina vino Rosales, al gobierno contra la pared. Todo esto que está pasando. Guaidó no lo hizo. Guaidó no lo hizo. Bueno, también. Y yo ahora, yo no lo critico. Déjame decirte algo. María Corina bien que lo criticaba él y todo su grupo. María Corina es dura, no hay duda, y lo criticaba por cosas que ella misma para está hacer lo que ha hecho repitiendo. tiene que tener carácter. No puede ser Blancanieves repartiendo flores en el bosque, porque no es verdad. No es verdad. Para enfrentarse a su sistema requiere unas esféricas, estamos de acuerdo. Y además hay gente que... Pero yo me siento esperanzado de que algo pase, no sé. Ojalá tenga razón. Que el discurso pesimista conviene al régimen. Pero es que no es pesimista. Aunque sea, tú y yo no podemos dar ese lujo porque somos periodistas. Claro. Pero yo no creo que ningún líder de la oposición pueda hacer eso. Pero nuevamente volvemos entonces a la misma discusión. No genere falsas expectativas. No diga, sí, el 29 todo se acaba. O luego el 10 de enero todo se acaba. ¿Sabes cuántos políticos han hecho eso?
Y precisamente esa es la Napoleón, ¿tú crees que dijo, vamos, pero, no vamos a Waterloo, vamos a perder? Primero hay que entender en el momento en el que estamos. Todo lo que tú digas, ya automáticamente uno lo puede replicar y lo puede recordar. Entonces, eso puede ser, lo que usted diga puede ser usado en su contra. En segundo lugar, la gente está cansada de la politiquería y es lo que estamos viendo en los fenómenos políticos que vemos alrededor del mundo, tanto de izquierda como de derecha. La gente está tratando de buscar el cambio independientemente de qué sea lo que signifique eso a nivel ideológico. O me vas a decir que Donald Trump, la gente lo ve como el establecimiento político, o Milei en Argentina, o Bukele en El Salvador, o Meloni en Italia. La gente está buscando precisamente individuos que ellos digan, ¿sabes qué? Yo a esta persona le veo honestidad, a pesar de que en algún momento me diga, mira, la situación es dura, o que me digan lo que yo no quiero escuchar, por lo menos me lo está diciendo a diferencia del otro que me dice que todo está bien. Bueno, nada, con Bukele tengo mis diferencias. Y está bien tenerlas. Pero no porque Bukele es un castrista tremendo. Bukele viene de ahí. Ojalá haya cambiado, ¿no? Pero no solo viene de ahí, va para allá. La última reunión de las Naciones Unidas pareció un discurso escrito en La Habana, completamente contra el embargo, a favor de hablando basura de que si en Cuba había seguridad, de que en Cuba la medicina, que en Cuba era una potencia deportiva, no sé cuánto. A mí, sí, habrá hecho un gran papel en su país, acabando con la delincuencia y todo eso, pero a mí me sabe a basura ese apoyo. No soy suspicaz, está clarísimo. Porque no es solo, Bukele no es solo castrista en sus palabras, lo es votando en la ONU. Y los discursos que hace su ministra de Relaciones Exteriores en la ONU, te lo juro, tú lo notas, está escrito en La Habana, el lenguaje, todo, etcétera, etcétera. Entonces, no lo veo. Yo sé que se reunió con Marco Rubio, que todo es una maravilla, que están mandando, todo parece muy bello y que hoy en El Salvador se puede caminar por las calles con tranquilidad, todo eso, no sé cuánto, pero él todavía no lo he visto criticar al castrismo. Pero por eso te dije, Cao, más allá de izquierda y derecha. O sea, la gente está buscando eso. Y esa es la característica, digamos, o la similitud que vemos en todos estos nuevos líderes que están surgiendo. Entonces, vamos de nuevo a la noticia del momento para cerrar. A pesar del huracán de Erin, el retraso meteorológico, parece que siguen movilizando tropas hacia el sur. Cada vez el discurso es más duro. Esas tropas no han dicho que es una maniobra de otra naturaleza. Han reiterado que es parte de la lucha contra los narcogobiernos, etcétera, contra los cárteles de la droga. Yo creo que esta vez algo está pasando. Algo está pasando, yo estoy de acuerdo con eso. Hasta dónde se va a llegar es lo que no sabemos. Y bueno, yo creo que ahí justamente tenemos que ser responsables. Ojalá. No sabemos, ni Maduro tampoco. Ojalá pronto estemos hablando y que pronto sea, bueno, lo más pronto posible. Semanas, si no meses, ojalá al final de año ya hablemos de un cambio de régimen en Venezuela. Todo esto también tiene el exceso de expectativa. Tiene, y ahí sí te doy la razón, el doble filo de que la gente se puede sentar a que lo resuelvan los americanos. Es el efecto boomerang. Ya cuando la gente comienza a desconfiar, ahí viene el lobo, cuando viene el lobo no le crees, y bueno, tienes precisamente esa reacción porque dices, ¿para qué yo voy a salir? ¿Para qué me voy a arriesgar? Para terminar preso y que nadie se acuerde de mí. Y acá también retomo las declaraciones que daba hace 2 semanas Christopher Landau, que es el segundo del Departamento de Estado, en donde él advirtió que efectivamente se venían nuevas cosas. Y yo creo que está pasando. Pero en esa misma declaración él dijo, sin embargo, la libertad le corresponde a los venezolanos, porque cuando uno se la regala, no la aprecian tanto. ¿Qué tal si recordamos cómo George W. Bush anunció la invasión a Panamá? ¿Lo tenemos por ahí, maestro? Ajá. Te puedo adelantar antes de eso. ¿Cómo se enteraron los panameños de que ya estaba ocurriendo todo? Se cayó la televisión. ¡Puf! Se fueron los canales, RPC Canal 4, Canal Telemetro 13, se fueron del aire. Apareció un soldado norteamericano de origen puertorriqueño, un español un tanto atropelladito, no mucho, pero... Y dijo, todo el mundo quieto, ha empezado la operación, no me acuerdo cómo se llamaba la operación, el ejército de los Estados Unidos, Fíjate qué manera. Todavía yo quiero averiguar cómo tumbaron toda la... Pero hoy ni siquiera hace falta. Con que utilicen una cuenta de red social oficial, mandando ese mensaje, ya se divulgan todas. Vamos a recordar, antes de irnos al corte, cómo fue que lo anunció George W. Bush, solo para recordárselo a Maduro. I ordered U.S. military forces to Panama.
no president takes such action lightly. For nearly 2 years, the United States, the nations of Latin America and the Caribbean have worked together to resolve the crisis in Panama, to combat drug trafficking, and to protect the integrity of the Panama Canal Treaty. Many attempts have been made to resolve this crisis through diplomacy and negotiations. All were rejected by the dictator of Panama, General Manuel Noriega, an indicted drug trafficker. Last Friday, Noriega declared his military dictatorship to be in a state of war with the United States. That was enough. A ver, estaba totalmente distorsionada la imagen, no, les pido disculpas. Sí. Pero para concluir, detalle, no dijo mañana invadimos, dijo, anoche di la instrucción. Te lo dijo al día siguiente. Me voy más reciente, lo que pasó en Irán. Acabamos de hacer una operación en Irán, ya nuestros bombarderos están fuera de territorio iraní, lo anunciaron después. Así que bueno, sumamente importante eso, creo que es un detalle llamativo. Y lo otro, el argumento es el del narcotráfico. Y el tercero, hace 2 años, o sea, fue un periodo. ¿Cuánto queda? Sí, pero por eso mismo te digo. ¿Cuánto queda la administración? Lo de Venezuela, bueno, 3 años y medio. Bueno. Hay tiempo. Ojalá eventualmente. Y luego sí. tienes que venir y vamos a discutir si es legítimo hoy en el siglo XXI que países secuestrados por estas dictaduras pidan una intervención extranjera. Si eso es antipatriótico, no lo si es no sé cuánto. No lo es. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo es? ¿Entendemos? No lo es. No podemos abrir esa discusión ahora porque Sí, claro. Pero sí te quiero dejar un punto muy claro, y es lo que yo apoyo. La doctrina Monroe yo creo que es fundamental. Estados Unidos ha tenido el foco en Medio Oriente, en el Extremo Oriente, en Europa ahora, y ha desatendido su verdadera esfera de influencia, que es Latinoamérica. Yo creo que sí estamos viendo un cambio, más allá de incluso Venezuela, la presión que ha habido a México, la designación de otros cárteles como el MS-13 y el cártel de Sinaloa también como este tipo de organizaciones, las presiones que le ha metido a Gustavo Petro, están hablando, bueno, de ese cambio. Ojalá entonces esto derive eventualmente en la liberación de Venezuela. Política comparativa. Un ejemplo. ¿Por qué los ucranianos sí pueden legítimamente pedir que el mundo les ayude a ser libres y los venezolanos no? Exactamente. Punto. Exactamente. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros.